Crónicas Pirexianas. Capítulo 20. Ursa voló entre los soldados del ejército de purificación de Radiant. Llevaba un traje de batalla muy parecido al que había ideado para su asalto a Pirexia. La armadura mecanizada de asalto tenía protecciones especiales contra fuego. Recordaba muy bien el incendio de aceite brillante en la garganta y el aire envenenado. También era prueba contra los disparos de las balistas pesadas. Blandía una lanza de batalla grande y negra en cuya punta sobresalían numerosas cuchillas, incluyendo un hacha estrecha y cabezas de lanza curvas. Desde los lóbulos de las orejas hasta los pies estaba cubierto de metal negro, cota de malla y conductos de alimentación. Se dio cuenta con cierta ironía que, si aquel día asesinaba a sonámbulos pirexianos, él se parecería más a un monstruo y ellos más a seres humanos. Frente a Ursa, a su lado izquierdo, volaba el comandante de este ejército, un arcángel sin rostro y sin sexo como los demás. Su nombre era desconocido a Ursa, pero su mando era incuestionable. Llevaba una soberbia espada que podía partir la cabeza de un toro con un golpe. Detrás del arcángel, en un gran cono, volaba un contingente de 50 ángeles guerreros. Algunos armados con látigos y redes, otros con antorchas encantadas que refulgían de azul y blanco, y que decían que descubría las salamandras pirexianas mostrando su piel amarilla. El resto llevaba espadas para ejecuciones rápidas y bolsas para las cabezas que les permitirían contabilizar a los muertos e inmolar los cráneos, previniendo que la magia negra los reavivara. En la retaguardia del grupo navegaba un dirigible cargado de babor a estribor con guerreros sagrados vestidos de blanco. Estos seres humanos parecían estatuas inmóviles mientras la nave derivaba. Sus ojos eran inhumanamente dorados. La justicia había sido parte de la conducta de estos guerreros cuando llegaron por primera vez al reino de Serra, y la crueldad la habían aprendido en el camino. El vuelo de los ángeles y vengadores avistó a su objetivo por delante, un montículo inclinado de tierra pulverizada. Lo que alguna vez había sido un archipiélago de islas aéreas había sido quebrado en fragmentos de roca y hierba. Los planetoides restantes giraban con indiferencia en el aire. Algunos de ellos vomitaban espirales irregulares de hollín de las casuchas excavadas a sus lados. Los fárragos contienen la infestación más grande de pirexianos del reino. Les había explicado Radiant algunos días atrás durante una reunión de té. Los recipientes de porcelana se sacudían con cada pisotón de botas taladrando el palacio inferior. Ellos se hacen pasar por gente angelical y humanos marginados, y para estar más seguros hay asentamientos de gente real entre ellos. Pero hay lobos escondidos entre los perros. Ustedes los identificarán por su color amarillo verdoso a la luz de las antorchas de almas. Ursa sostenía una de esas antorchas ahora. Otros hacían lo mismo. Sin embargo, la luz de las teas arcanas estaba demasiado lejos y débil para escoger cualquier criatura en las piedras rodantes y pedazos de tierra. Se verían muy pronto. Los ángeles se abalanzaron con la velocidad del rayo. El arcángel comandante hizo una serie de señales rezando la mano. Las alas exteriores de la columna de ataque se separaron en arrolladoras inmersiones laterales. Ursa se quedó con el líder, su centro volante de 20 combatientes y la barcaza aérea. Las otras 2 unidades, de 15 ángeles cada una, se dispararon hacia el exterior para converger en su objetivo como un par de martillos. El grupo principal se levantó siguiendo al arcángel. El campo de escombros rodantes se alejó por debajo, revelando por primera vez en su seno una serie de islas aéreas más grandes. La fuerza central aterrizaría en las más amplias de estas, las purificaría y dejaría un contingente allí para asegurarla mientras procedía a la segunda isla más grande. Las colmenas de barro y palos de los refugiados se hicieron visibles. La colonia se agazapaba en un hueco de piedra al lado de un bosque muerto de tocones grises. Los refugiados debían haber estado arrasando el bosque para obtener leña. Otra señal manual del arcángel les indicó un lecho de roca llano justo debajo de la villa. Aterrizarían allí. Como chillones halcones mecánicos, los ángeles se arrojaron desde el cielo.
Sus antorchas encantadas ardieron más brillantemente en la veloz corriente de aire. La vista debe haber sido horrible desde abajo. 2 luces ardiendo como soles y cayendo como cometas, trayendo con ellas un ejército de ángeles guerreros y un bote cargado de seres humanos enfadados. El panorama debía haber parecido un apocalipsis. Los ángeles aterrizaron a la carrera, subieron corriendo la pendiente hacia las entradas abiertas del poblado. Dentro los rostros brillaron con un color amarillo verdoso y ojos abiertos de par en par. Luego desaparecieron brillando en las sombras. Los ángeles guerreros se concentraron en esos rostros fugaces. Sus pasos se alargaron, sus espadas se levantaron. No se escuchó ningún grito de furia o terror, como pasaba con los ejércitos mortales a la carga. Solo las antorchas ardientes y las botas implacables anunciaron su llegada. Una luz azul blanquecina tiñó con suavidad el paisaje ondulante. Círculos fragrantes se derramaron a la entrada del andrajoso poblado. Cuando la carga se cerraba, un poderoso y sordo crujido sonó por detrás. La tierra saltó. La barcaza de los guerreros sagrados había aterrizado. Un ruido metálico y retumbante anunció la caída del portón de la nave. Luego vino el rugido de furia y miedo humano. Mientras tanto, Ursa y su comandante Arcángel habían llegado a la entrada del poblado. Se introdujeron a la carga y rodearon una esquina. Un par de hojas desesperadas oscilaron débilmente saliendo hacia ellos. La primera cayó sobre la gigantesca armadura del hombro del Arcángel. La segunda raspó torpemente contra el flanco blindado de Ursa antes de hundirse estrepitosamente en el suelo. Los portadores, 2 jóvenes parecidos a hombres humanos, se tambalearon hacia atrás por el asalto y levantaron las manos para protegerse de la antorcha garrote del Arcángel. En el brillo blanco azulado de la antorcha, los jóvenes mostraron una sombra espectral verdosa. Un hechizo se arqueó de la mano enguantada del ángel, sujetando los miembros de ambos hombres en lenguas de rayos. Hicieron una pausa solo un momento antes de explotar en una lluvia de carne carbonizada. Destellos blancos de fuerza vital refulgieron de los cuerpos caídos y fueron extraídos violentamente por las antorchas. Sin pausa, el arcángel se acercó a las formas latentes y al estrecho conducto situado más allá. Era un descenso en espiral que llevaba al corazón de la isla aérea. Ursa le siguió. Detrás de ellos entró el cuerpo principal de ángeles y guerreros humanos. 2 guerreros permanecieron en guardia en la boca de la cueva. Ellos viven en la escuálida y fría oscuridad que hay allí. Tienen miedo a la luz, a la verdad. Había dicho Radiant mientras mordisqueaba un pedazo de pan tostado. Había seguido el comentario con un suspiro melancólico. Es como si el aire que alguna vez nos nutría a todos fuera un veneno para ellos. El arcángel lideró a Ursa y al resto del contingente de limpieza por el pasillo en espiral. Este desembocaba en una larga cámara central. Estaba desierta. 5 pequeños incendios filtraban humo en los agujeros del techo. Unos basurales de hueso y suciedad se encontraban cerca de colchonetas descuidadas. Desde esta cámara central, muchos oscuros pasajes se abrían en todas las direcciones. El arcángel caminó majestuosamente hacia el centro de la caverna. Les hizo una señal a las tropas que le seguían para que recorrieran los pasillos. De 2 en 2, los guerreros se introdujeron en la oscuridad. Las antorchas refulgieron, las voces gritaron con terror, los rayos crepitaron y los equipos se emergieron. Eficientes, rápidos e implacables. Salvo que algo estaba muy mal. Mientras habían descendido a la caverna, el hedor pirexiano del aire había disminuido hasta desaparecer. Ursa pasó rápidamente por delante de los bestiales escuadrones y se introdujo en un oscuro pasaje. Sus ojos de piedras preciosas desmantelaron la oscuridad y le mostraron una familia muy humana acurrucada en esa pequeña alcoba: la madre, el padre y el niño. Los pirexianos no hacían a los sonámbulos semejantes a niños. Esta gente se aferraba uno del otro, encogiéndose contra la implacable piedra. Miraron a través de la oscuridad a la figura descomunal de Ursa
Luego murmuraron oraciones a sus ángeles. Entonces llegaron los asesinos. Pasaron al lado de Ursa. Sus antorchas enviaron fragmentos espejados de color azul y blanco a través de la pared. Ursa vio su propia sombra, enorme y malévola, proyectada sobre la familia. Entonces la luz de las antorchas estalló sobre ellos y su piel brilló con un color amarillo verdoso. Un hacha rasgó la cabeza del padre y una lanza impaló a la madre y al hijo de una sola vez. Una sangre roja salió de todos ellos un momento antes de la incinerante explosión. El fuego blanco dio paso a un humo negro y ronchas rojas en los ojos. En medio de todo ello, fantasmas movedizos salieron de las formas hundidas y desaparecieron absorbidos por las antorchas resplandecientes. Un ángel lanzó otro conjuro. Motas brillantes de arena siguieron los contornos interiores de la pared, buscando puertas secretas. Al no encontrar ninguna, el equipo asesino dio el silbido de todo despejado. Cargó con sus armas y salió fuera pasando al lado del guerrero sagrado apostado a la entrada. Ursa lo siguió. Se dirigió al arcángel que flotaba en el medio de la caverna. Al llegar al lado del comandante, Ursa habló rápidamente. Las antorchas no funcionan. También muestran la piel humana de color amarillo verdosa. No tenemos una manera mejor de proceder. Ustedes están matando a su propia gente. Están matando a seres humanos y ángeles, no a pirexianos. Esto es una guerra privada. Puedo oler su sangre. No podemos enviarte como un sabueso al interior de cada madriguera. No pueden seguir matando a personas inocentes. Usted lo ha hecho antes. Lo hice para luchar contra Pirexia. Pirexia está aquí, tú mismo lo dijiste. El hedor no está aquí. Se encuentra en el palacio. Y entonces supo que había dicho demasiado. A pesar de que el relámpago salió de los dedos del arcángel, Ursa entró en el espacio del entremundos y caminó por los pasillos del caos. Ursa surgió en lo más alto del aviario. Estaba solo por el momento. El trono de Radiant estaba vacío. Los ángeles o guardias más cercanos estaban de pie en plataformas a decenas de metros más abajo. Estaba solo, salvo por cientos de hechizos desencadenantes, activándose silenciosamente uno tras otro. Sintió sus ganchos mágicos posándose sobre él y arrastrándolo hacia las paredes. Esperó por Radiant, por su seguridad personal, por quien respondiera a las alarmas. En los vidriosos paneles omniscientes de alrededor, Ursa vislumbró imágenes de masacre y de muerte. Los escuadrones de limpieza no habían cesado sus labores. Un globo de luz saltó a la vida a su alrededor, su superficie enturbiada con fuego. Una veintena de ángeles se levantó en un feroz círculo desde el suelo y en un momento lo cercaron con lanzas. Ella llegó. Más allá de los otros encantamientos que hubieran en aquel lugar, Radiant al parecer mantenía una alarma de convocatoria. Ella apareció sentada en su punitivo trono, las alas y el cabello cayendo a sus costados. Mientras sus ropas de estado se desplegaron a través del elevado trono, un ser más oscuro tomó forma justo detrás de Ursa. El ministro de guerra Gorig hizo aparecer su figura alta y delgada en el aire vacío y se dirigió hacia el borde de la plataforma. Sus ojos de cuña de limón miraron amenazadoramente al caminante de planos. ¿A qué se debe esta intrusión?, preguntó la dama Radiant desde su alto trono. Perdone mi atrevimiento, pero la situación es urgente. ¿Acaso no ibas a acompañar a nuestro ejército de limpieza en los Fárragos? Fuiste totalmente aprovisionado e informado. Esa batalla está aún en curso. ¿Por qué estás aquí? Su ejército de limpieza está matando a seres humanos y a ángeles, así como pirexianos, dijo Ursa con urgencia. Echó una mano hacia las imágenes en las ventanas. Mire, véalo usted misma. Radiant miró involuntariamente hacia las escenas y luego se tambaleó, sus ojos bañados con las violentas imágenes. Siempre habrá bajas civiles en estas operaciones. Hay malas hierbas en el grano. Por arrancar de raíz las malas hierbas, algunas cabezas de grano se perderán. Sin embargo, si dejamos las malas hierbas, todos ellos estarán perdidos. Yo no sentí ningún pirexiano en la caverna principal por la que entramos, y sin embargo, todas las criaturas que vivían dentro fueron sacrificadas. Eran seres humanos, eran ángeles, no eran pirexianos, y sin embargo murieron de todas formas.
Ellos eran disidentes, eran traidores al Estado. Estaban en complicidad con Pirexia. Eran iguales en todos los aspectos, menos en la fisiología pirexiana. Usted no sabe de sus crímenes contra el Estado y por lo tanto no puede juzgar sus destinos. Esta guerra es un asunto privado. Si usted desea deshacerse de estos refugiados, Estos disidentes, estos disidentes, les prepararé un lugar en Dominaria. ¿tú los llevarás a tu mundo aún sabiendo que los sonámbulos pirexianos se esconden entre ellos? Sí, yo haría todo lo posible para desarraigar cualquier raíz pirexiana que se esconda en medio de ellos. Pero es mejor que la multitud de mortales sobrevivan por proteger a un puñado de monstruos que mueran para acabar con ellos. ¿Cómo es posible que pueda hacer esta oferta? Si incluso una de las bestias sobrevive, su mundo entero podría ser destruido. Yo sé eso muy bien, y sin embargo mantengo la oferta. Señora Radiant, ¿me da su apoyo para librarle de su problema de refugiados? Yo supongo que nos ahorraríamos bajas y armamentos solo con enviar a los disidentes. No, nadie se irá. Las puertas del reino están cerradas y seguirán así. Nadie se irá. Nadie se irá excepto yo. Incluso mientras él cruzaba el umbral dimensional en el espacio cambiante del Entremundos, el rugido de Gorik le siguió. Si retornas serás asesinado. Eres un enemigo del Estado, caminante de planos. Eres un pirexiano. Los sonámbulos pirexianos están verdaderamente en el reino de Serra, dijo Ursa mientras se paseaba en su estudio privado. y lo están transformando, utilizándolo para preparar la invasión de Dominaria, pero no como habíamos pensado. El mago experto se sentó tristemente en la mesa de madera negra. Las sombras del estudio en alto se reunieron alrededor de sus hombros. Más allá de la ventana, en un claro lejano, el casco casi terminado de la nave crujía en sus lentas y finales expansiones. Los sonámbulos han fomentado una rebelión en el reino. Ellos han desatado una guerra civil. No lo han hecho estimulando a los disidentes ciudadanos, sino llenando el palacio con miedo. Su líder es el ministro de guerra Gorik, que ha cerrado el discurso y el debate que una vez llenaba las terrazas y jardines del reino, y los reemplazó con un tribunal y el terror. Cada día él declara a más ciudadanos traidores del Estado y los desaloja del palacio. Sin embargo, ellos no pueden salir del reino y huyen a los campamentos de refugiados en las islas rotas del borde del plano. Allí, son perseguidos como si fueran parte de un deporte. Al mismo tiempo, el reino se está reduciendo. ¿Cómo es que todo esto hace avanzar la invasión pirexiana? Maná blanco. Pirexia ha descubierto una manera de decantarlo, de extraerlo y de convertirlo en maná negro. Asesinando a los refugiados, están cosechando maná blanco, absorbiéndolo en antorchas hechizadas que almacenan la energía hasta que sea llevada a Pirexia. Entre un ataque y otro, Gorik debe estar vaciando esas antorchas en una batería de almas. Al mismo tiempo, el reino de Serra se está reduciendo y el alcance de Pirexia está creciendo. Gorik no permitirá que nadie se vaya porque está cosechando sus almas. ¿Cosechándolos? Él negó con la cabeza sin habla. ¿Cuántos se han cogido el reino? Ya ha caído por debajo de su punto crítico. Su colapso es inevitable. Si todo ese maná blanco está siendo cosechado por Gorik y llega a Pirexia, Estamos condenados. Varyn no pudo seguir sentado ya más. Se puso de repente en pie, tirando la silla a sus espaldas y se paseó febrilmente. si pudiéramos encontrar los almacenes de maná blanco de Gorik y desviarlos hacia la piedra de poder de tu barco volador. No puedo creer lo que estás sugiriendo. Sería un nuevo Argot. Utilizar las almas de los demás para energizar mi propia guerra privada. No, esto es diferente. Esto ya no es una guerra privada, Ursa. Y tú no estarías cosechando almas, tú estarías resucitándolas. Ellos ya se han ido. Tú las estarías trayendo de vuelta, salvándolas de Pirexia y dándoles una nueva vida en el corazón de tu nave.
tú les estarías dando la oportunidad de vengar su propia muerte. Tal vez. Esto no es Argot en absoluto, Ursa. Ya es demasiado tarde para salvar el reino de Serra. Los pirexianos ya la han destruido, pero todavía puede salvar a su pueblo. Tal vez. Voy a averiguar dónde está el almacenamiento de almas de Gorik. Debe estar en el reino de Serra, tal vez en el palacio, pero él sabrá que he vuelto, sabrá lo que estoy buscando. Él aumentará sus defensas. Solo tendré unas pocas chances, tal vez pueda traer de vuelta a algunos de los refugiados en cada ocasión. Podría traer un centenar de ellos en una sola vez si se pudieran reunir, pero hay miles. Necesitamos la nave, Barrin. Una vez que encuentre la batería de almas, vamos a necesitar el barco para ir en busca del resto. ¿Qué tan pronto puede estar lista? El casco está casi completo. El motor y las piezas de metal ya están en su lugar. Las velas han sido terminadas por la tripulación meses atrás. En este momento, Joira y Karn deben haber completado el núcleo de la piedra de poder. Tenemos que entrenar un equipo, por supuesto. Si encuentras la batería de almas, yo diría que podríamos estar volando en un mes. 3 semanas si trabajamos día y noche. Encontraré esa batería y salvaré a los que pueda y reuniré al resto. Yo había pensado que tu victoria sobre los monstruos en la garganta había sido tu momento culminante, mi amigo. Pero has hecho muchas guerras con anterioridad y no se necesita ser un gran hombre para matar. Se necesita ser un gran hombre para salvar, Ursa. Se necesita ser un gran hombre. Las grúas se encontraban en su lugar alrededor de la nave volteada, poleas y aparejos enrollados bajo grandes abrazaderas de metal. Ter pateó la base de uno de los puntales, se rascó la cabeza en señal de aflicción y gritó instrucciones a sus compañeros de piel gris. Ellos corretearon hacia arriba y quedaron perplejos en la parte inferior de la viga de metal. Esta estaba casi asentada, pero no del todo en lo alto de la piedra, sobre la que se suponía debía descansar. A medida que sus trabajadores miraban hacia el lugar de más abajo, Ter tomó la ocasión para lanzar su brazo hacia afuera, pegándoles a todos en la parte posterior de la cabeza. Más gritos siguieron y los trabajadores se giraron a un conjunto de cuerdas estabilizando la gigantesca pieza de maquinaria. Mientras tanto, Diagoderv y Barrin consultaban diagramas extendidos a lo largo de la mesa de trabajo. Discutían el esfuerzo de torsión y la capacidad de carga. Diago le aseguró al mago experto que los travesaños de metal podrían soportar 2 buques aéreos. Si algún aspecto de los arreglos no era suficiente, insistió, era la red de cuerdas. Asimismo, Barrin, con un labio arqueado, le aseguró al ingeniero viachino que los cáñamos tolarianos eran extraordinariamente fuertes en todas sus aplicaciones. Cerca había otra mesa. Era fornida y de piedra. 4 corredores la rodeaban, un escorpión vigilante estaba estacionado debajo de ella y unos halcones hacían círculos por encima de ella. Encima de la mesa había un paño negro. Debajo de este se acurrucaba una mesa del tamaño y la forma general de un hombre. A un lado de la mesa estaba Karn, a pesar de que estaba totalmente inmóvil. El foco de sus ojos se movía nerviosamente a través de la multitud de estudiantes, hombres lagarto y trasgos agrupados más allá de las cuerdas. Joira sintió la tensión en su amigo. Relájate, Karn. No hay pirexianos entre nosotros hoy. La piedra no tiene precio. Haría falta un pirexiano para tratar de robarla. Haría falta un mamut. Me sentiré mejor cuando la piedra esté en el motor. Tú te estás quejando constantemente acerca de tener un propósito en el gran esquema de las cosas. Y una vez que tienes un propósito, todo lo que haces es preocuparte. Tal vez mi matriz afectiva está errónea, dijo Karn en una inexpresión impresionante. Un grito se escuchó viniendo de la línea de trabajadores trasgos. Las cuerdas que habían estado flojas se pusieron repentinamente tensas. El gran casco de la nave crujió cuando las líneas se estiraron en direcciones cruzadas. Largo y delgado, el barco se estremeció dentro de la estructura de su dique seco.
Su bauprés vaciló a 100 metros de altura en el cielo azul, y con un tremendo gemido la proa se inclinó hacia abajo, hacia el horizonte. Más gritos provinieron de los trasgos, y las líneas se estremecieron por la tensión. Las barras de metal curvo que había en la parte superior se inclinaron ligeramente por el peso de la carga. El mago experto Barrin envió serpentinas de magia azul que se envolvieron alrededor de los puntos más estresados. La energía centellante se hundió en el metal o en los cáñamos, sumándole una fuerza mágica. La popa cónica de la aeronave, que alguna vez había yacido contra el suelo, se inclinó hacia arriba, mostrando una hilera de ventanas y una insignia con la forma de una semilla gigante. La semilla climática. Sí. Multani dice que el barco está completo, pero sin terminar. Todavía está vivo, sigue creciendo. Es tanto una criatura como una máquina. Tú ya no estás solo, Karn. Ursa ha diseñado y construido su segunda máquina viviente. No, joven, estás equivocada. Yo soy una máquina sensitiva y pensante, pero no estoy vivo. Esta nave es la única máquina viviente de Ursa. Siempre está creciendo, integrando nuevas partes de su estructura. Yo no estoy creciendo, yo me estoy desintegrando. Ninguno de nosotros se está desintegrando. Los mástiles y vigas que durante largos meses habían proyectado hacia los lados de la nave vertical se alzaban hacia el cielo. Con un ensordecedor estremecimiento final, el buque se colocó sobre las espinas de aterrizaje. Las cuerdas que lo habían bajado colgaron con holgura. Los equipos que habían estado tironeando de ellas se inclinaron hacia adelante y las dejaron caer al suelo. Hubo un suspiro de los trabajadores y artífices e incluso de la propia nave. Por primera vez en posición horizontal, el elegante navío se veía grande y musculoso en contra de los bosques susurrantes de Tolaria. Los equipos se acercaron con reverencia hacia ella, mirando con asombro en sus relucientes ojos de buey y su refinado entramado de líneas. Las órdenes volvieron a comenzar. Los trabajadores colocaron escaleras al costado del buque y subieron a bordo. Las rampas fueron elevadas hasta su posición para facilitar la carga. Los grupos que transportaban las armas colocaron los variados disparadores de haces de luz, incrustándolos en la proa y a todo lo largo de las bordas. El mago experto Barrin mismo levitó en el aire y flotó a lo largo del carril curvo de la aeronave, inspeccionándolo en todos los niveles. Bueno, Karn, vamos a poner esta piedra dentro. Apartó la tela negra dejando al descubierto una titánica y bellamente labrada piedra, cuya forma se asemejaba a un rombo alargado parecido a la propia semilla climática. Captó la luz del sol, la amplificó y la envió hacia el exterior en una apuñalante corona cegadora. Karn se agachó, recogió la pesada piedra en contra de sus relucientes placas pectorales y la levantó en el aire. La combinación de plata y cristal era deslumbrante. Karn se transfiguró, un hombre hecho de rayos. Caminó reverentemente hacia la rampa que conducía a la nave y un grupo de 4 corredores le rodeó. Joira se echó hacia atrás, sorprendida por el brillante espectáculo. De repente se le ocurrió que Karn y la aeronave eran una sola pieza. No eran 2 generaciones diferentes de dimensiones, sino una continua. Tal vez Karn no se había dado cuenta. Tal vez ni siquiera Ursa se había dado cuenta. Pero el hombre de plata y la nave irían juntos a través del tiempo. Partes de un solo legado. Ursa se agazapó en una cámara oscura en el Palacio de Serra. Las fuerzas de Gorik la habían localizado y estaban cerrando el cerco. Los pasos de su bota sonaban en el pasillo. Él todavía no había encontrado la batería de almas. Tampoco había descubierto en qué lugar Gorik cargaba las antorchas. Y el tiempo se estaba cortando. Con una súbita violencia, las botas de los soldados martillaron contra la puerta de barrotes. Ursa se apartó, cruzó el estrecho espacio lleno de ecos del entremundos y surgió en los empíreos confines del reino de Serra. Allí, el palacio era solo una mancha negra y lejana a la deriva en el horizonte. Delante de él, los fárragos formaban un mar caótico de piedras borboteantes. Una regata dorada de tropas de aterrizaje y alas de ángeles brillaba por encima de una de las masas más grandes.
Bajaron hacia una colmena de refugiados. Sus antorchas de almas blanco-azuladas dejaban rastros de humo en el aire. Allí, justo debajo de una cresta verde donde los pastos se aferraban a un templo en ruinas, estaba la entrada. Con un simple pensamiento, Ursa desapareció desde el punto desde el que se cernía. En un súbito momento entró en la boca de la colmena. Un puñado de jóvenes guardias parpadeó ante su aparición y se giraron para lanzar sus rústicas lanzas. Un hombre cayó en una maraña de ropas sucias. Otras 4 personas lograron enviar sus lanzas en el camino de Ursa. El caminante de planos describió un arco con su mano delante de él, y las lanzas se quebraron de repente en una barrera invisible. Los lanceros se sacudieron en el suelo de la cueva. Guárdenlas para el ejército de limpieza. Les guste o no, yo soy su aliado contra ellos. Voy a entrar para llevarme conmigo a cualquiera que desee escapar a un lugar nuevo. Se retiró con rapidez bajando por el pasillo mientras los centinelas se quedaban mirándolo, sorprendidos detrás de él. Uno de ellos, una joven ángel guerrera, se levantó en sus alas y le siguió. Ursa aceleró para dejarla atrás. Ella gritó en sus talones: ¿Quién eres tú? Yo soy Ursa, el caminante de planos. Las anchas paredes de la cueva recogieron el anuncio trasladándolo hacia adentro y hacia la gente agrupada alrededor de las fogatas. Sin pausa, Ursa continuó su oración. Los ejércitos de Radiant se acercan. Ellos matarán a cualquiera que encuentren en este lugar. Todo el que desee escapar, reúnase aquí a mi lado. Su invitación fue recibida solo con miradas opacas. No hay tiempo. Si quieren vivir, reúnanse aquí. Aunque la mayoría de la gente al lado de las fogatas, hombres y mujeres mugrientos y ángeles desanimados, se quedaron donde estaban, algunos jóvenes se levantaron provisionalmente y se dirigieron hacia Ursa. Detrás de él sonaron varios golpes secos metálicos y luego vino el rugido de guerreros a la carga. Más habitantes de la caverna se reunieron al lado del desconocido, un grupo de unos 20. Fogonazos y gritos sonaron desde la desembocadura de la cueva. En ese momento ya no quedaba nadie al lado de las fogatas. Algunos huyeron hacia Ursa y otros por las cuevas excavadas en la roca de la sala principal. Aquellos que no van a venir, gritó Ursa mientras centraba su mente en el caminar por los planos. Si sobreviven, reúnanse en la colonia más alejada del palacio, la colonia Arison, en la isla aérea llamada Jovok. Regresaré allí dentro de 2 semanas para salvarlos y a cualquier otra persona que quieran traer con ustedes. Gesticulando a la temerosa y hambrienta muchedumbre para que se reunieran más apretadamente, Ursa extendió su conciencia para que les rodeara. En el mismo momento en que el aire comenzó a encenderse y a chisporrotear con rayos, Ursa los sopló en 2 dimensiones y caminó al entremundo con ellos. Radiant estaba sentado en su trono en las alturas del aviario. En las semanas que pasaron después de este acontecimiento, el lugar se había convertido en un sitio mucho más suave. Cuando Ursa se unió a la causa rebelde, Gori convenció a Radiant que fortificara el aviario. Ella lo dejó rodear la torre de cristal en una red de verjas de acero. Sin embargo, esa medida no le pareció suficiente a Gorig. Este señaló que cualquier criatura voladora con una ballesta podría matarle en su trono mediante el envío de un disparo a través del vidrio. Radiant cedió y le permitió a Gorig colocar chapas gruesas de acero encima de las rejas. Por supuesto, el aviario se oscureció. Las plantas murieron. Los pájaros cayeron en un sueño artificial del que nunca se despertaron. El lugar se convirtió en un sitio frío y húmedo, pero al menos era seguro. Excepto por esas malditas ventanas y sus imágenes violentas. Por último, Gorig había convencido a Radiant para hacerle disipar los encantamientos de clarividencia y convertir todos los paneles del aviario en espejos. Ahora Radiant se sentaba en un aviario oscuro y seguro. La única luz provenía de su brillante presencia. Los espejos a su alrededor refulgían con su imagen. Por primera vez en siglos, se sintió como en casa en el trono de Serra. Allí se sentó, investigando la multitud de ojos, los ojos de Radiant. Dama Radiant, dijo una voz desde abajo. Era Gorig. Había salido de su plataforma de audiencia. El zumbido de los cervos le dijo que aún llevaba su armadura de batalla. También hubo otro sonido,
el susurro atropellado de una bolsa grande y pesada siendo arrastrada a lo largo del mármol. Tengo algo que mostrarle. Algo que le agradará mucho. Ahora no, Gorik. Estoy viendo el futuro. Estoy mirando en mis propios ojos. Mire hacia abajo por un momento y verá el futuro. No, el futuro ya está aquí. Está en mis ojos. Ahí es donde Ursa, caminante de planos, encontrará su destino. Él mirará en mis ojos. Esta guerra acudirá a nosotros. Yo mismo lucharé con él. Él mirará a mis ojos, verá la belleza allí y recordará cómo era este lugar cuando Serra se sentaba en su trono. Cómo era este lugar antes de que él trajera la muerte aquí. Hoy hemos tenido una buena cosecha. Yo voy a mirar en sus ojos y finalmente entenderé cuál es la locura que hace a un hombre traer demonios al cielo y luego regresar para ayudarlos. Yo le aconsejaría no mirar directamente en los ojos de Ursa caminante de planos, mi señora. Ellos no son cosas naturales, como los ojos de un insecto. Solo le hipnotizarán. Miraré en sus ojos y él en los míos, y sabremos cuál de nosotros tiene razón y cuál de nosotros está loco. Por favor, querida señora, olvídese de Ursa por un momento. Mira hacia abajo y vea lo que le he traído. Su súplica fue seguida por un sonido de traqueteo, como si la bolsa que arrastraba vomitara cientos de grandes bolas de madera. A ella le ganó la curiosidad y Radiant finalmente bajó la mirada. Sus ojos se iluminaron de alegría. Debe haber 200 cabezas. ¡Qué hermoso, Gorik! ¡Qué hermoso! En las siguientes 3 semanas, Ursa había salvado 423 refugiados del reino de Serra. Luego había estimado que el ejército de limpieza de Radiant por lo menos había sacrificado una cantidad similar de criaturas. Él también creía que cada una de sus intrusiones en el plano sediado solo había acelerado la guerra genocida de Radiant. Todas las grandes concentraciones de refugiados, dejando de lado la colonia Arison en Havok, habían sido cosechadas. Miles de almas esperaban en ese reducto. Para ellas solo había una esperanza: la aeronave. Una vez que estuviera plenamente operativa, sería capaz de llevar a la mayor parte de los rebeldes serranos. El problema era que el buque solo estaría en pleno funcionamiento si encontrábamos la batería de almas. Ursa aún no la ha localizado. Ha buscado en los aposentos privados de Gorik. Ha penetrado en las bóvedas más profundas del palacio. Ha entrado y salido de las secciones mejores defendidas del reino. Y todavía nada. En uno de sus viajes, Ursa se vio obligado a un enfrentamiento con un contingente de ángeles. Después de que el humo se hubo despejado y los cuerpos se habían convertido en polvo, había recuperado 12 antorchas cargadas de almas. Una semana de estudio, trabajando noche y día, reveló el truco de ellas. Tenían suficiente maná blanco para cargar provisionalmente la piedra de poder de la nave. Estimamos que el buque podría ser capaz de volar, transportarse una sola vez a través de los planos, disparar unos cuantos rayos de los puertos de energía montados en cubierta y maniobrar hasta el campamento de refugiados. Las 12 antorchas vacías fueron montadas a lo largo de las líneas del casco. Conductos de alimentación pasaban a través de ellas hacia el núcleo de la nave. Ursa esperó que éstas extrajeran el suficiente maná blanco desde el aire en el reino de Serra para recargar la piedra para otro viaje entre planos, con los refugiados a bordo. Sin embargo, ese poder no duraría mucho. Necesitaríamos la batería de almas para cargar permanentemente la piedra. Pero Ursa estaba menos preocupado por completar su dirigible que por tratar de rescatar a los refugiados. Actuaba como si esa gente fueran los embajadores actuales representando a los miles de muertos desaparecidos en las guerras que él había librado con anterioridad. Tal vez lo eran,
Tal vez al salvar a todos ellos, él se estaba salvando a sí mismo. Barry, mago experto de Tolaria.